y en esos libros estaban el libro de la sabiduría y los protestantes se quedaron sin sabiduría. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Reciban un saludo cordial y bienvenidos a este su canal Reacciones con la Biblia. Bueno, estaba viendo este video y me llamó profundamente la atención y considero que es un video que merece ser replicado, que merece ser compartido, porque creo que necesitamos más abuelos como este que vamos a ver el día de hoy. Sin más, vamos de una vez con la reacción. Si bien es cierto el que estamos viendo ahí es el padre Luis Toro, pues el video trata de un niño que ya enseguida va a aparecer en pantalla. Así que vamos a escucharlo, vamos a prestarle atención al video. Yo trato de seguir el legado que dejaron los apóstoles, que han dejado los santos en la iglesia, y por eso les estoy predicando a ustedes. Y yo sé que muchos aquí pueden tomar ese legado. Venga niño y venga el abuelo para acá. Sí, es cierto, eso es cierto. Es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 16:15, vayan y prediquen el Evangelio. Eh, y Mateo 28:18-20, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar lo que yo les he mandado. Así fue como la iglesia, a través de la historia y de una manera especial los primeros siglos, pues ha llevado el Evangelio, ha llevado la palabra de Dios al mundo. Vengan para acá. A ver que aquí me traen una sorpresa. Venga. Y una muy grata sorpresa, la verdad, muy grata sorpresa, que además nos debe poner a reflexionar un poquito a nosotros los que somos padres, los que somos papás. Pasen para acá. Ellos no tienen algo que decir. ¿Qué será? No sé, ni se supo. Vamos a escucharlo. Es una retribución de la tierra de la Virgen de Coromoto. No se larga mucho, ¿no? No, 8 minutos. Una retribución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted vino hace 2 años, el día de la Santa Cruz, y sembró una semilla aquí. Pues Entonces es fruto de un trabajo anterior que el padre Luis Toro hizo cuando ya había ido anteriormente allá y dejó una semilla sembrada y vamos a ver en qué consiste entonces esa semilla que sembró en este abuelo y a lo mejor de una vez en el niño en aquella época. aquí está el fruto de esa semilla que usted sembró. Entonces yo quiero compartirla también con los hermanos. Yo le hago unas preguntas a él y él me las responde. ¿De dónde tomamos esa enseñanza? De los videos del padre Luis Toro. Entonces miren, para aquellos que critican tanto y que no son capaces de mirar lo bueno, sino que critican y critican, y miren, los resultados al final son los que terminan diciendo si un trabajo vale la pena o no vale la pena. Al final son los resultados, los frutos que dé ese trabajo los que terminan dando esa respuesta. Quiero comenzar para aprovechar el tiempo. Nicolás, Dios quiso que nosotros nos comunicáramos hablando, pero nosotros, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Con la oración. Ok. ¿Y Él cómo nos responde a nosotros? Con la palabra. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La Biblia. ¿Y quién fue esa persona que tuvo esa brillante idea de recopilar todos los escritos y colocarlos en un solo tomo y de gritarle al mundo, esta es palabra de Dios? El Papa San Damaso en el año 382. Pero había un problema allí. Esos escritos estaban en 3 idiomas diferentes. ¿Tú sabes cuáles son? Sí, hebreos, arameos y griegos. Ahí vemos cómo el abuelo le recuerda, pero obviamente es un niño muy pequeñito y estoy seguro que a nosotros nos hacen esas preguntas y la evaluación sería cuántas sería yo capaz de responder. Vamos haciendo de una vez esa dinámica. Cuando el abuelo le haga una pregunta, cada uno mire a ver si se la ve, con toda honestidad,
si se la sabe o no se la sabe, nosotros ya adultos. Y es un niño. Y fueron traducidos a ese lenguaje, a ese idioma, ¿cómo? A latín. Ay, ¿quién hizo eso? San Jerónimo de Estridón. ¿Y cuántas partes tiene la Biblia? 2. ¿Cuáles son? El Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y cuántos libros tiene? 73. ¿Y la que usan los hermanos protestantes, cuántos tiene? 66 porque le quitaron 7 libros y en esos libros estaban el libro de la sabiduría. Y los protestantes se quedaron sin sabiduría. Una frase repetida constantemente por el padre Luis Toro y bueno, se la enseñó el abuelo al niño. Ah, pero hay otra Biblia, la Biblia que usan los hebreos. ¿Cuántos libros tiene esa? 24. Listo. Ahora, Ok, son los 39, pero ellos los dividen en eso por el alfabeto hebreo, entonces por eso pues se dice eso, listo, para que lo tengan en cuenta. te quiero preguntar una cosita del Antiguo Testamento que lo hemos estudiado mucho. Es más, eso fue lo que me inspiró a darte estas enseñanzas. Ojo a esta cita, ojo a esta cita, que al final se las va a mostrar incluso, ojo a esta cita. El Antiguo Testamento está el libro de los proverbios. Hay un proverbio allí que nos anima a enseñar a los niños. ¿Tú te acuerdas cuál es? Sí, Proverbio 22:6. ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Uy, hermano. ¿Anotaron, papás? ¿Anotaron? ¿Abuelos? ¿Anotaron todos? Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. Está hablando del camino de Dios. De adulto no se alejará de él. ¿Se dan cuenta cuál puede ser la razón de que tantos niños y tantos jóvenes estén alejados de Dios? Tantos adultos, tantas personas. Bien, sigamos. Listo. ¿Cuántos son los salmos? 150. ¿Y de qué nos habla el Salmo 150? De aleluya. ¿Qué significa la palabra aleluya? Alabanzas a Yahvé. Ok. Los evangelistas, ¿dónde lo podemos conseguir en la Biblia? En el Nuevo Testamento. ¿Sabes cuántos son y cuáles son? Sí, son 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ah, ¿y cuántos capítulos tiene el Evangelio según San Mateo? 28. ¿Y el de Marcos? 16. ¿Y el de Lucas? 24. ¿Y el de Juan? 21. Ah, ok. Wow, wow. Wow. Bien entrenado el niño. Muy bien, excelente. Qué trabajo el de este abuelo. Tremendo trabajo el de este abuelo. En el Evangelio según San Mateo, Jesús nos da el sermón de la montaña. Allí Él nos entrega las bienaventuranzas. ¿Tú podrías darnos una bienaventuranza con capítulo y versículo? Sí, Mateo 5, versículo 3. Bendito a los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. También allí Jesús nos exhorta a nosotros cuando siendo parte de la iglesia criticamos a los hermanos que andan en pecado. ¿Qué será eso? No juzgan y no serán juzgados. Está en Mateo 7. Listo. Y también hay una predilección de Jesucristo por los niños que está ahí en Mateo. ¿Tú te acuerdas de ese? Que es la cita de los semillitas. Sí, Mateo 19, 14. Dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque los que son como ellos
le pertenece el reino de Dios. Ojo, porque esas semillitas son grupos de niños de parroquia que estudian la palabra de Dios, que aprenden de Dios. Y mire, es decir que este niño puede estar perteneciendo seguramente a ese grupo semillitas, un grupo de iglesia donde los niños aprenden de la palabra de Dios, porque eso de que los niños no aprenden es una mentira del demonio, son muy inteligentes y desde ahí es cuando hay que empezar a formarlos en la fe y en la Sagrada Escritura. Ah. También están allí las obras de misericordia. Muy importante, las obras de misericordia. ¿Tú sabes cuáles son las obras de misericordia? Sí, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo y me vistieron, forastero y me acogieron. Ustedes, cuando lo hicieron con esto, los más necesitados lo hicieron conmigo. Ah, muy bien. Y nosotros, conociendo esas obras de misericordia, formamos a veces parte de un grupo de la iglesia y estamos muy activos, pero no hacemos esa obra de misericordia. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Y dónde está eso? En Lucas 6:46. Ah, ok. Nosotros los católicos oramos de diferentes formas. Oramos en oración libre, oramos con los salmos. Cuando cantamos, oramos 2 veces, pero también oramos con fórmulas. Por ejemplo, el Padre Nuestro. ¿Aparece el Padre Nuestro en la Biblia? Sí, en Mateo 6:9. ¿Y el Ave María? En Lucas 1:28 y 42. ¿Y la asunción de María al cielo, dónde se ve reflejada en la Biblia? En Apocalipsis 12 apareció en el cielo una señal maravillosa. Una mujer vestida al sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas. En este momento, junto al Padre Luis Toro, nosotros estamos haciendo el papel de sembradores. ¿Qué estamos sembrando? La semilla del reino, que es la palabra de Dios. ¿Y eso es bíblico? Sí, porque aparece en Lucas 8:11. Ah, perfecto. Ahora nos vamos al Evangelio según San Juan. ¿A quién debemos seguir nosotros? A Jesucristo, ¿Por qué? porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ah, ¿y dónde está eso? En Juan 14:6. Ah, ok. Cuando a nosotros se nos muere un ser querido, nosotros nos ponemos muy tristes. Y Jesús sabe eso. Cuando Jesús iba a subir al Padre, nos dejó una promesa para consolarnos, para que no estuviéramos tristes cuando se nos iba un ser querido. ¿Tú sabes cuál es esa promesa? Sí, no se angustien, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay sitio para todos. Si no fuera así, yo no les habría dicho. Les voy a preparar un sitio y después que se los haya preparado volveré y me los llevaré, para que donde yo esté, estén también ustedes. ¿Y dónde está eso en la Biblia? En Juan 14, del 1 al 3. Listo. Ahora te quiero preguntar sobre lo más importante que debemos tener nosotros los católicos. El sacramento donde se fundamentan todos los demás sacramentos. Saben que mientras veía acá, estaba pensando en mi padre que en paz descanse y acordándome que nosotros niños de 3, 4 añitos ya sabíamos rezar, ya sabíamos orar, ya no sabíamos el rosario porque nuestro padre nos lo enseñó desde muy niño y era menester levantarse a las 5 de la mañana
a rezar el rosario y no acostarse sin rezar el rosario. Esas oraciones, el Padre Nuestro, esas oraciones. Y hoy en día cuando miro hacia atrás me doy cuenta de que esa era una semilla que se estaba sembrando y que no se perdió. Es el momento para decirle gracias, papá, y decirle a ustedes, aquellos que tuvieron un papá o una mamá que les hablaron de Dios desde niños y que hoy en día tienen una fe gracias a ellos, es decirles gracias, papá, gracias, mamá. ¿Qué sería de nosotros si de pronto hubiéramos tenido no unos padres así, sino unos padres que nos hubieran llevado por el camino contrario? Vamos a seguir escuchando. La Eucaristía. Dígales a ellos poco a poco y sin apuro, ¿qué es para usted la Eucaristía? Es el pedacito de pan donde Cristo quiso quedarse con nosotros, completo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. ¿Y tú crees que Jesús pudo hacer eso, quedarse en un pedacito de pan? Sí, porque en Lucas 1:37 dice, para Dios nada es imposible. Ah. ¿Y en qué otra parte de la Biblia dice que Dios es ese pedacito de pan? Sí, en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. Ah, muy bien. Ahora, yo tengo una duda y yo sé que muchos de los que están aquí también tienen esa duda. Cuando Jesucristo estuvo aquí con nosotros, Él es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Él estuvo aquí entre nosotros. Yo creo que fue que Jesucristo fundó muchas iglesias, porque uno sale por ahí para la calle y cada rato se consigue una iglesia y todas dicen que son de Jesucristo. Entonces yo no sé, Él como que fundó muchas iglesias. No, él fundó una sola que se llama Cristiana, porque allá en Mateo 16:18 dice, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte no la podrán vencer, y yo te haré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y el mismo Cristo le dio una misión a la iglesia, que fuera católica, o sea, universal para todos los pueblos. En Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y lleven el buen evangelio. El que crea y se bautice será salvo, y el que no crea será condenado. Por eso yo soy católico, porque Dios es católico. Y ahora yo digo, caso cerrado. Otra frase utilizada por el padre Luis Toro, que también se la enseñaron al niño. He dicho, caso cerrado. Fuerte el aplauso para este niño, fuerte, fuerte, fuerte. Claro que se merece un gran aplauso ese niño, pero un gran aplauso se merece. Y el abuelo, por supuesto que ya lo van a pedir para el abuelo, pero grande aplauso. Qué bárbaro, pero qué bárbaro. Pero si el alumno aprendió, el maestro enseñó. Aplauso para el maestro. Felicitaciones. Así es. El niño aprendió fue porque tuvo un maestro que le enseñó, un abuelo que le enseñó. A los dos, 1000 felicitaciones. Este hombre no se va al cementerio sin haber dejado un legado. Oigan eso, oigan eso. Pensemos en esto. Ese abuelo no se va al cementerio porque lastimosamente todos nos vamos a ir allá sin haber dejado un legado. ¿Y qué legado? Ha sembrado la semilla. Lo que nos corresponde hacer lo ha hecho. Ha sembrado la semilla. Después dependerá del niño, después dependerá de Dios, entre ellos, qué resultado da al final.
Como los apóstoles no se fueron al cementerio sin haber dejado un legado. Nada más cierto que eso. Todos, absolutamente todos, dejaron un gran legado, al punto de que eran 12 y hoy en día somos millones y millones y millones. Como ustedes y yo no podemos irnos al cementerio sin haber dejado un legado. Ojalá, esa es la reflexión que nos queda y la que nos tenemos que hacer. Ojalá tomemos conciencia de eso. Y además es un mandato del Señor, ¿no? Mateo 28:18, vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y enséñenles a guardar lo que yo les he mandado. Y nosotros en ese sentido cumplimos la primera parte. Los bautizamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y los dejamos ahí botados sin hacer el segundo trabajo que es igual de importante. Enseñarles a que guarden lo que Jesús ha mandado. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo que llega hasta los tuétanos. No hay ser humano que pueda resistir, pero la muestra un botón ahí de un niño. Es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eso que está diciendo ahí? Que lo que les enseñes no es muerto. Que lo que les enseñes algún día va a dar fruto. Yo lo creo. Yo lo creo. Y aunque a veces pareciera que se dice y se dice y no se para, no se presta atención, eso no se pierde, eso algún día da fruto. Se dice Hebreos 4:12. La semilla del reino que usted y yo debemos sembrar en el corazón, que no se puede. Claro que sí se puede. Además eso está escrito allá en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 o 15. Esa cita que el padre Luis está dando ahí es la cita donde San Pablo le dice a Timoteo que para qué es la escritura, toda la escritura es útil para esto, y donde le dice que no se le olvide de quién lo ha aprendido, y cuando uno mira el versículo 1, creo, lo ha aprendido de su madre y de su abuela Loaida. Timoteo aprendió las escrituras desde niño, lean lo que ahí está, desde niño aprendió las escrituras de su madre y de su abuela. Y Timoteo terminó siendo un presbítero en la iglesia. Desde niño, ese cuento de que desde niño no, que ellos no entienden. Eso la escritura lo tumba, lo tira al suelo. Cuando Jesús nos manda a bautizarlos y luego a enseñarles. Y cuando Timoteo desde niño sabía las escrituras de manos de su madre y de su abuela Loaida. Escrituras que lo preparaban para toda obra buena. Porque si nosotros no preparamos a nuestros hijos para toda obra buena, el mundo y el demonio viene y los prepara para obras malas. Y después nos tenemos que estar quejando de que por qué mi hijo cogió ese camino, de que por qué está haciendo aquello. ¿Y qué responsabilidad nos queda? Tenemos una gran responsabilidad, pero ni siquiera somos conscientes de ello. Entonces, ahí está escrito y habrían otro montón de citas, pero bueno, yo para terminar y dejar el video ahí, que ya es una reflexión que el padre Luis Toro va a hacer sobre ese versículo bíblico donde desde niño Timoteo conocía las escrituras, reforzando lo que acaba de hacer este abuelo, que le ha educado a este niño y que le ha enseñado muy bien porque ha hecho un recorrido tremendo bíblico, de citas bíblicas, de verdades de fe, espectacular. Es lo que ha hecho también y es lo que se ve reflejado en la escritura cuando con Timoteo. Así que permítanme en un segundito, yo cambio acá. Ahí está entonces el proverbio, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, está hablando de Dios, del camino de Dios, de la ley de Dios, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa semilla que se siembra es una semilla que queda en el corazón para toda la vida. Pero a nosotros nos corresponde instruir, mire, instruir. Pero si no instruimos, si no enseñamos, si no hacemos nada y dejamos que
No, dejemos que cuando vaya a la catequesis allá lo instruyan, dejemos que sean otros los que se encarguen de eso. No, ese no es el mandato. Si es un niño, la instrucción viene por parte primero de sus padres. Es la primera responsabilidad. Y así aseguramos la vida, toda su vida, porque cuando ya lo menciona viejo, lo menciona sin apartarse del camino del Señor. Si uno analizará esto, cuando niño es instruido, y luego lo mencionan cuando viejo sin apartarse. ¿Qué quiere decir? Que toda su vida fue un tener a Dios, los caminos de Dios presentes. Y otra reflexión ya para terminar, que la he tomado del Evangelio de San Mateo, que siempre me ha puesto a pensar mucho, del Evangelio de San Mateo capítulo 2, versículo 13 y 14, que dice así, el contexto es el siguiente. Jesús nace en un pesebre, vienen unos reyes magos a visitarlo, ellos van donde el palacio de Herodes, Herodes los engaña y les dice, yo también quiero ir a ver a ese niño y rendirle adoración, pero era mentira, pues lo quería era matar, porque si había nacido un rey le iba a quitar el puesto a él. Ellos son guiados por una estrella, llegan a donde está el niño con su madre, María, le llevan unos regalos al niño, incienso, mirra y oro, y miren lo que sucedió. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José, el padre adoptivo de Jesús, y le dijo, ¿estaba José dónde? En sueños, es decir, estaba acostado, estaba a lo mejor durmiendo, y le dijo, levántate, o sea, despierta, despierta. ¿Por qué tiene que despertar José, el padre adoptivo de Jesús? Y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Miren, hermanos, José está en sueños, se le aparece en sueños un ángel de Dios, le dice, levántate, es decir, despiértate, porque Herodes estaba buscando al niño para matarlo. Usted no se ha puesto a pensar que a lo mejor la situación que tenemos hoy en día con ya niños entre más pequeñitos y ya con unas... Me sorprendía en estos días, hablaba con alguien de mi familia, de mi casa, que está en un pueblo y me dice que ya en ese pueblo los niños de 9 años, de 9, 10 años, están consumiendo vicio. Entonces vemos que cada vez está bajando y se está bajando más. En mi época eso no se veía. Un niño de 9 o 10 años. ¿Y qué responsabilidad le cabe a los papás? ¿Qué están haciendo esos papás que no se han dado cuenta que un niño de 9 años está consumiendo drogas? Y que la vida que le espera es una vida muy diferente a la que nos dice el Señor. Si instruimos al niño en el camino de Él, hasta viejo no se apartará de Él. Y hay que pedirle mucho a Dios para que esos niños en el camino encuentren al Señor Jesús y puedan salir de una vida desgraciada que les va a venir por esa situación. 9 años, yo tengo uno de 9 años y yo digo, wow. Entonces, todos esos errores que vendrían a ser hoy en día hablando espiritualmente, las drogas, el alcohol, malas amistades, tal vez que los lleven por mal camino, adicciones, depresiones, todas esas cosas son los héroes que están buscando a nuestros niños para matarlos y nosotros durmiendo. Ay, papás, ¿no será esa la causa y la razón de por qué el mundo está como está? ¿No será esa la causa y la razón de por qué pasamos por parques y vemos a un montón de jóvenes perdidos en drogas, matando personas por un celular para cambiarlo por vicio, quitando vidas por eso? Unos con ganas de quitarse la vida porque les quitan el teléfono, unos sin sentido de vida a esa edad y sin sentido de vida, con ganas de suicidarse. ¿No será ese el motivo? ¿Y no será que nosotros como papás, como no leemos la palabra, no nos damos cuenta de eso? Entonces, ¿qué nos dice hoy el Señor? Y por eso yo vi el video y dije, wow, voy a hacer una reflexión a partir de ese video. ¿No será que hoy el Señor nos toca a nosotros fuertemente como papás y nos dice, oiga, despierten, despierten?
El alcohol, las drogas, la prostitución, la búsqueda de dinero fácil, tantas cosas, tantos héroes están buscando a sus hijos para matarlos y ustedes dormidos, durmiendo. No, levántense, levántense. Dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Mire que sí estaba dormido. Y él despertando, tenemos que aprender de José. Tenemos que aprender de José y de María que estaba ahí con él también. Tenemos que aprender de estos padres. ¿Qué hicieron? Se levantaron de una y dijeron, no puede ser. Y huyeron para proteger al niño. ¿Y nosotros cómo los vamos a proteger? ¿No será que hoy este video y todo esto nos está diciendo que es la palabra de Dios? Que es acercarlos a Jesús. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cada uno tendrá que hacer su propia reflexión como papá y como mamá. Cada uno tendrá que meditar en esto. ¿Saben qué es lo triste? Que esto no le importa a un porcentaje muy alto de muchos que decimos llamarnos cristianos. No nos importa. Con solo ver el video simplemente lo quitamos, no lo vemos, no reflexionamos. ¿Y cuántos ni siquiera tienen ni idea de esto? Entonces nos desmotivamos, ¿no? Hay que seguir trabajando, por eso trabajamos todo el tiempo que nos quede posible, trabajamos para llevar la palabra, porque a veces se la enseñamos a un papá o a una mamá y ese papá o esa mamá se la transmite al nieto, al hijo, la va transmitiendo en familia y así vamos sembrando la semilla. Eso fue lo que nos mandó el Señor. Y por eso en vez de criticar a un hombre como el padre Luis Toro, que algunos lo consideran peleón, no sé qué, ¿por qué no miramos lo bueno que ha hecho? Son los resultados. ¿Cuántas conversiones? ¿Cuántas personas empezaron a tomarse en serio la Biblia y la fe a partir de escuchar enseñanzas de él? Así que mis queridos hermanos, esa es la reflexión que nos queda el día de hoy. Un video muy bonito que es para aplaudir, que nos alegra, pero que al final tendríamos que terminar haciendo una reflexión profunda, porque a nosotros nos da duro, duro, cuando vamos a las escrituras y descubrimos cuál puede ser la raíz de por qué la juventud está como está. Y esos jóvenes después van a ser adultos y entonces ¿por qué tenemos un montón de adultos como están? Y esos después van a ser viejos y ¿por qué tenemos un montón de viejos como están? Sin sentido de vida, ateos, haciendo todo tipo de cosas contrarias a Dios. Todo viene de ahí, de la familia. Nadie nace en mata, todos venimos de una familia y todo viene de ahí. Así que bueno, hermanos, si no son parte del canal, los invito a que se suscriban, a que le toquen la campanita para que sigamos ahí. Si les gusta el contenido, para que sigan ahí conectados al canal. Pero lo que siempre les he dicho, somos nosotros los que nos tenemos que encargar de llevar esto a muchas personas. Vale la pena resaltar un contenido como este y nuestra responsabilidad es compartirlo con familiares, amigos y conocidos en todas las redes sociales donde sea posible para llegar a muchas personas y que esta reflexión nos pueda servir y nos pueda ayudar. Así es como podemos evangelizar. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos en una próxima ocasión.